Listo, entonces la primera pregunta nos está diciendo en este caso que según la Constitución del 91, Colombia se define como un Estado social de derecho. Pero, ¿qué es un Estado social de derecho? Entonces dice, se prioriza el crecimiento económico sobre los derechos individuales, o sea que hay mayor prioridad de la economía que de los derechos de la población. La intervención del Estado busca garantizar el bienestar general y la equidad de las personas. Se prohíbe la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones o los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en cualquier circunstancia. ¿Cuál crees que es la respuesta? Si estamos hablando de definición de un Estado social de derecho, ¿cuál crees que es la que más se acerca a lo que hemos hablado hasta ahorita? Pienso que es la B, profe. La La que intervención, dice la intervención estatal busca garantizar el bienestar general y la equidad social. ¿por qué crees que esa es la respuesta? Porque se supone que estamos hablando de un Estado social de derecho. O sea, considero yo que es el que ayuda a garantizar lo que es el bienestar social de todas las personas, que puedan cumplir las cosas y todo eso. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hablando de que se garantizan unos derechos y unos deberes y unas responsabilidades, en este caso, bajo el marco normativo de la Constitución del 91, y te voy a decir algo, no solamente de las personas de un estrato social en específico, aquí todas las personas que residan o estén dentro del territorio colombiano están protegidas por el Estado Social de Derecho. Es decir, que nosotros los colombianos tenemos la protección misma del Estado, el Estado debe garantizarnos esa capacidad, pero asimismo como nosotros estamos aquí, pues tú sabes que hay personas que vienen de otros lugares, a esas personas también se les debe de garantizar ese mismo bienestar respectivamente. ¿Listo? Y a nivel de, por ejemplo, de las comunidades, de los grupos indígenas y demás, lo mismo. Por eso es que se reconoce un Estado social de derecho, porque es multiplural, o sea, es múltiple, es pluralista, es cultural, diverso, político, ideológico. O sea, abarca la composición múltiple de la religión, de la ciencia, de la filosofía y del pensamiento en general, y de diferentes formas de vida que no atenten contra la integridad de las personas. Por eso la intervención debe garantizar ese bienestar general. Cuando habla de general, nos habla de todos, nos habla tanto de Andrea como del profesor Juan, como de nuestros familiares, amigos, conocidos, personas que están dentro del territorio. Entonces, digamos que esta pregunta es bastante sencilla, digamos que aquí no hay mucho que decir, salvo que sabemos que el Estado Social de Derecho tiene una intervención que garantiza el bienestar de todos y de todas. Listo. Vamos con la pregunta 2 y las preguntas van a ir subiendo de nivel a medida de que nosotros las vamos desbloqueando. ¿Por qué les vamos subiendo de nivel? Precisamente porque la idea es que, bueno, ya sabemos que es un Estado social de derecho. Ahora vamos a leer la pregunta número 2. Nos dice que las ramas del poder público en Colombia tienen funciones diferenciadas con el objetivo de garantizar el equilibrio de poderes. Dice que cuál de las siguientes opciones representa correctamente la relación entre las ramas. Es decir, aquí nos están diciendo que las ramas tienen funciones diferenciadas, es decir, que la ejecutiva, legislativa y judicial están en ámbitos diferentes, pero siempre enfocadas a el poder del Estado. O sea, ya sabemos que Colombia es un Estado social de derecho, que se garantiza, pero ¿cómo se garantiza ese bienestar? Ah, ok, ahora tenemos unas ramas del poder, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, el presidente, el Congreso y los jueces. Ahora nos está diciendo que en este caso tienen funciones diferenciadas, es decir, que la función del presidente es diferente a la del Senado o la del Congreso o de la Cámara, y es igual de diferente a la de los jueces, porque cada uno está enfocado hacia un área en específico. Por eso, la pregunta nos está diciendo que con el objetivo de garantizar la estabilidad, el equilibrio, el valor, la tenencia de ese poder respectivamente de cada una de las ramas, ¿cuál de las siguientes opciones representa correctamente tanto la relación de una rama consigo misma como con otra más? Entonces nos dice la A, la rama ejecutiva dicta las leyes y el Congreso las reglamenta. La B, la rama legislativa administra la justicia y la rama judicial controla el gasto público. La C, la rama judicial interpreta y aplica la ley, mientras que la rama legislativa la crea. O la D, la rama ejecutiva sanciona leyes sin participación del Congreso. ¿Cuál crees que es la opción que nos hable de la correcta relación entre las ramas del poder? Profe, pues yo creo que es la C porque la rama legislativa sí es la que crea las leyes,
y la rama judicial es la que hace que estas leyes se apliquen y se respeten. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la rama legislativa, entonces acuérdate que yo te había dicho, legislar. ¿Quiénes legislan? Los que crean las leyes. El Congreso, que está conformado tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Representantes. ¿Listo? Entonces, cuando a uno le digan, ¿cuál es la rama que legisla? Ah, la rama que crea, porque ellos se encargan, y es lo que uno ve en los debates del Congreso, que dicen, bueno, hoy vamos a hablar sobre una ley estatutaria que en este caso abarca el aborto. Entonces vamos a ver por qué el aborto se debe a entonces hay unos grupos de los diferentes partidos políticos, ¿cierto? Del rojo, amarillo, azul y verde. Unos dirán, no, pero es que el Estado Social de Derecho le garantiza la salud a todos los colombianos, entonces no podemos quitarle la vida porque estamos interviniendo en un principio de contradicción respectivamente de los derechos. Entonces por allá otro grupo de otro color o de otra ideología va a decir, bueno, sí, tenemos ese principio que permite que todos los colombianos, pues efectivamente no se nos viole el derecho a la vida. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, voy a poner el ejemplo, cuando una muchacha o cuando una mujer es violada, ¿cierto? Es un ejemplo que son cosas y situaciones reales. Por eso yo te digo que esto nosotros lo tenemos que pensar desde la perspectiva del país. ¿Qué sucede cuando una mujer es violada y efectivamente no quiere tener ese niño? O sea, que tenemos que en este caso ir en principio de contradicción de una vida que ya existe con una vida que se está formando hasta ahora. Entonces todo eso lo que hace es legislar o crear las leyes. Entonces todas las leyes, digamos que nosotros, las leyes que tenemos a nivel Colombia, Andrea, todas las leyes las tenemos por muchos principios de afuera, o sea, del mundo. Por allá se habla de la Carta Magna, de los derechos humanos, de la representación de los derechos humanos, los derechos, los deberes, etcétera, etcétera. Todo eso ya viene desde antes. Pero específicamente cuando se nos habla a nosotros de qué es lo que hace, ¿cierto? La rama legislativa es la que se sienta respectivamente y dice, ok, tenemos esta ley, vamos a reformarla, reestructurarla, etcétera, etcétera, etcétera. Derogarla también. Hay leyes que, por ejemplo, pueden estar vigentes, pero pueden ir perdiendo su vigencia. Entonces, lo que hace en este caso la rama legislativa es crearlas, proponerlas. Entonces, el Congreso, que está conformado por la Cámara y el Senado, se encargan de por plenarias, etcétera, etcétera. Eso si quieres luego lo vemos. Y dice que la rama judicial interpreta y aplica la ley, los jueces. Entonces, por ejemplo, un juez es el que en este caso lleva, ¿cierto?, la aplicabilidad de la ley. Entonces, imaginemos una persona, por ejemplo, que, por ejemplo, el mismo ejemplo de la muchacha, pero ahora la ley va a enjuiciar respectivamente a la persona, etcétera, etcétera, que violó a la muchacha. Entonces, ¿qué hace la ley? Ah, ok, mire, aquí tenemos la ley del derecho a la vida, tenemos el derecho a la integridad, tenemos el derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacen los jueces es leen las leyes, dicen, ok, este caso sucedió y entonces todo un conjunto de expedientes respectivamente sobre la situación y empiezan a evaluar y empiezan a aplicar la ley de acuerdo a esos principios constitucionales. Entonces lo que hace el juez es decir, ok, mire, usted en este caso llevó la contraria al principio de la ley de la vida, por decir algo. Por lo tanto, usted infringió esa ley. Entonces, como usted infringió conscientemente esa ley, entonces lo que se encarga en este caso los jueces o la rama judicial es de aplicar tanto la ley, pero también de interpretarla porque la ley se puede interpretar de muchas maneras. Entonces, no es lo mismo lo que piensa Andrea que lo que pienso yo. No, el juez en este caso dice, no, hay unos estatutos y hay unos principios elementales con los que efectivamente se reglamentan esos principios, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, de esto no hay mucho que decir, salvo que ya sabemos que la rama judicial interpreta y en este caso la rama eh, legislativa crea. Y la rama ejecutiva, como lo es el presidente, pues en este caso aplica, ¿cierto? No se diría que las leyes como tal, porque lo que hace el presidente en sí es la función de, digamos, la rama que tiene más fuerza a nivel de poder crear o construir, pues en este caso es la rama legislativa, porque es la que crea las leyes. Pero la que tiene más peso respectivamente sobre la vigencia de esas leyes, en este caso, viene a ser la rama judicial. Pero el que tiene, entre comillas, mayor presencia, pues es el presidente, porque el presidente, de acuerdo a los términos, bueno, es el que tiene mayor presencia respectivamente o el que tiene
un vínculo también con el pueblo, ¿no? Porque pues por eso se elige, se vota por él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es importante, por ejemplo, Andrea, que sepamos que hay una separación de poderes, que la rama ejecutiva no puede estar con la rama judicial, sino que cada una es independiente porque cumplen sus funciones de manera diferenciada. Listo. Esa sería la respuesta y vamos a pasar a la siguiente. Espérame, espérame. Vamos a pasar a la pregunta número 3 también para poder continuar. Listo. Ahí me disculpas que me demore un poquito. No estoy ajustando acá. Listo. Ahora sí, pasemos a la pregunta número 3. Esta es la pregunta número 3. Dice de la siguiente manera. ¿Cuál de las siguientes situaciones refleja el ejercicio de un mecanismo de participación ciudadana? Según la Constitución de 1991, un ciudadano interpone una acción de tutela para exigir su derecho a la salud. Un grupo de ciudadanos presenta un referendo para modificar un artículo constitucional. El presidente nombra a los magistrados de la Corte Constitucional sin consulta pública. O un funcionario es sancionado por la Procuraduría por corrupción. ¿Cuál crees que es la respuesta? Profe, la verdad no sé. No pasa nada. Tranquila, no te preocupes. Por eso lo importante es lo que yo te digo, que en este caso, eh, ¿qué? Que me lo digas, no pasa nada, tranquila, no te preocupes. Cuando yo tenía 16 años, yo tampoco sabía. Esto es cuestión de uno ir aprendiendo poco a poquito. Mira, te voy a explicar cuál es la respuesta. En este caso te están preguntando, ¿cuál de las siguientes funciones refleja el ejercicio de un mecanismo de participación ciudadana? Cuando estamos hablando de un mecanismo de participación ciudadana, estamos hablando de un mecanismo, no sé si te acuerdas que nosotros vimos que era el referendo, el plebiscito, la consulta popular, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente el concepto más básico para entender qué es un mecanismo de participación ciudadana es cuando las personas van a ejercer su derecho, en este caso, a, o sea, ejercen su derecho a representar esos derechos. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, profe, deme un ejemplo, ¿cuándo vamos a votar? ¿Por qué la gente sale a votar? Sale a votar porque tiene derecho al voto. Tiene derecho a elegir y ser elegido, tiene derecho a ser representado y representar, tiene derecho a votar, o sea, o es lo mismo que elegir y ser elegido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Un mecanismo de participación ciudadana lleva a que las personas participen mediante un mecanismo que en este caso refleje una serie de intereses. Entonces, por ejemplo, tú dices, no, a mí me gustaría que yo, la persona que vaya a elegir como presidente, esté más enfocado en la educación, en la cultura. Ok, y entonces, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, claro que digamos a nivel Colombia hay un caos total porque si te das cuenta, ahorita lo que hacen los políticos no es política, sino es politiquería. Entre más show, entre más fama, entre más cosas haga el político, que la gente esté hablando por TikTok y por Instagram o por las redes sociales, va a tener más relevancia. Pero te voy a decir algo, Andrea, lo más importante a nivel de cuestión política en este país es que nosotros nos sentemos a analizar, a pensar, venga, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué propone? ¿Cómo lo propone? ¿Usted qué tiene? O si me hago entender, o sea, eso es lo que refleja un mecanismo de participación ciudadana. Que tú, que tengas unas ideas, no vayas a decir como, no, mira, es que yo le doy mi voto si usted me da 50.000 pesos. No, venga, ¿usted qué propone para la cultura? ¿Qué propone para, si me hago entender, qué propone a nivel económico? Venga, si yo soy un microempresario o recién estoy empezando con mi negocio de venta de empanadas, o si yo estoy, no sé, quiero estudiar en una universidad, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuáles son los créditos educativos que ofrece? Sí me hago entender, pero eso no lo vemos. Entonces, digamos que a nivel país se traslada ese principio y entonces los mecanismos de participación ciudadana como el voto, en vez de votar o elegir a personas por propuestas, por ideas, por principios que vayan de acuerdo a lo que uno piensa, porque yo no puedo decirte, no, mira Andrea, es que tú eres verde, no, eso de verde está mal, no, tú eres verde, yo soy rojo, hay otro que será amarillo, azul, venga, dialoguemos, hablemos, sentémonos. Pero hay muchos intereses de por medio que lleva a que, por ejemplo, Andrea diga, no, es que no, 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 no. A diferencia de si tú me dices, no, mira, lo que pasa es que a nivel de educación, y entonces el diálogo, la construcción, el debate, todo eso se hace en el Congreso.
Por eso, si tú te das cuenta, el Congreso precisamente es el que crea, es el que crea y propone las nuevas normas y leyes. Eso se llama una plenaria. Entonces ellos van, dialogan, conversan, pero a nivel país tenemos la tendencia de que si usted piensa diferente, entonces yo voy y le digo, no, es que usted es un bruto, o es que usted no sabe, o le digo que es que, si me hago entender, entonces en vez de poner las ideas en diálogo, atacamos a las personas. Pero yo, ¿por qué tendría que atacar a Andrea? Que Andrea piense verde, yo piense rojo, si de pronto Andrea tuvo una infancia diferente, ve la vida diferente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevar a esos principios. Ahora, nos está diciendo que cuál de las siguientes situaciones refleja un ejercicio donde haya un mecanismo de participación ciudadana según la Constitución del 91. No puede ser la de que dice un funcionario sancionado por la Procuraduría, porque en este caso, ¿dónde está participando las personas? El funcionario está cumpliendo una función, que si lo hizo bien o mal, pues ya es distinto, perdón. Entonces, no puede ser la D y no puede ser la C, porque si te das cuenta, ¿dónde está la participación de las personas? ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está la gente? Pues ahora nos queda la A y la B, que dice que un ciudadano interpone una acción de tutela para exigir su derecho a la salud, o un grupo de ciudadanos presenta un referendo para modificar un artículo constitucional. Y digamos que a nivel general se nos ha explicado, o en los colegios de pronto nos ha explicado bien, que no es lo mismo un mecanismo de participación ciudadana que un mecanismo de protección de derechos ciudadanos. Lo que pasa es que de pronto los profes, eh, yo sé que los profes lo explican bien, yo sé que ellos se toman el tiempo, pero hay que ir un poquitico más allá, porque por ejemplo yo he tenido muchachos que me dicen, no, profe, para mí la respuesta en este caso es la A, porque una acción de tutela es un mecanismo de participación ciudadana. Y no, una acción de tutela, Andrea, se interpone cuando, por ejemplo, tú dices, no, mira, me enfermé, y voy al puesto de salud y no me atienden porque no tengo seguro médico o porque mi seguro médico no está ahí, o ellos no tienen convenio con el seguro médico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí no se me presta digamos, un derecho, que para mí sería un derecho y para ellos sería un deber, el mecanismo que yo propongo, que es la acción de tutela, es un mecanismo de protección de derecho. Porque imaginemos que, por ejemplo, Andrea mm, se golpeó, por decir algo, y necesita atención inmediata, pero tú vas al puesto de salud o al lugar de salud y te dicen, no, pero es que mira, tu seguro médico no te cubre, o de repente el seguro médico no tiene convenio, o lo que sea, no te prestan el servicio. Entonces, lo que tú haces mediante una acción de tutela es, tengo el registro, tengo la evidencia, tengo la base, ustedes no me están atendiendo, presento una acción de tutela, porque es un mecanismo de protección de derecho, porque está en juego tu salud. O sea, lo que está vigente en ese momento es tu salud. Y tú dices, no, profe, pero es que por un dedo. Sí, pero Andrea puede perder un dedo. Y si pierde un dedo, Andrea pierde de pronto la capacidad para trabajar, no sé, con normalidad. Porque imagínate perder un dedo y la gente dice, no, pero no, es que eso efectivamente es lo que... Entonces un mecanismo como la acción de tutela te protege a ti el derecho. La diferencia entre un mecanismo de participación y un mecanismo de protección es que el mecanismo de protección está y se aplica, Andrea, cuando está en juego tu salud, tu integridad, etcétera, etcétera. Por eso se dice que es un mecanismo de protección, te está protegiendo. Hay algo que está, o que, por ejemplo, un mecanismo de participación también puede ser de protección, perdón, cuando, por ejemplo, alguien te amenaza. Entonces tú vas por la calle y de repente alguien te dice, no, mira, es que usted tiene que irse porque si no, yo lo mato mañana. Entonces, no, yo tengo un mecanismo de protección de derechos. Lo que pasa es que muchas personas, obviamente uno actúa por miedo, ¿no? Pero todo eso es constitucional. Y volvemos a la primera pregunta, que es por qué es un Estado social de derecho. Aquí ya estamos viendo que efectivamente hay un mecanismo que es el mecanismo de protección de derechos, como lo es la acción de tutela, respectivamente. Pero en este caso, como nos están hablando de un mecanismo de participación ciudadana, donde participe la gente, donde la gente esté mm, conviviendo y esté en una libre capacidad de decisión, aquí no hay si hay un riesgo que es saber elegir. Pero digamos, no es lo mismo saber elegir que, por ejemplo, tú te mueras mañana, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de un mecanismo de participación ciudadana, tú tienes la libre voluntad de ejercerlo o no. O sea, tú puedes decir, no, yo no voto. Y en Colombia el voto no es obligatorio. Pero si ya hay una integridad de por medio, eso ya no es un mecanismo de participación ciudadana, sino que es un mecanismo de protección constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en este caso la respuesta es la B. Un grupo de ciudadanos
presenta un referendo para modificar un artículo constitucional, que efectivamente se puede hacer. No sé si tú te acuerdas cuando vimos lo del referendo, que tenía que ser el 5% del censo electoral y que tenía que pasarse la propuesta y que luego el Congreso la avalaba, etcétera, etcétera, etcétera. Que fue, no sé si yo te mandé a ti o lo mandé al grupo, que fue lo que está haciendo el profe Perilla, independientemente de quién sea, eso es un mecanismo de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque hay que recolectar firmas. ¿Por qué? Porque en este caso se busca reformar o modificar o derogar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente participa de manera colectiva, en este caso, se presenta un mecanismo de participación ciudadana. A nivel general, también se podría presentar, por ejemplo, un mecanismo de protección de derechos, en dado caso, por ejemplo, amenacen a toda la familia. Entonces, las personas efectivamente tienen unos y eso es lo que ha ido implementándose con el Estado Social de Derecho, que las personas poco a poco, pero pues tú sabes que estamos en un marco de conflicto armado, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ya sabemos que hay condiciones que prevalecen respectivamente de tanto esos derechos como esos deberes constitucionales. Listo. Pasemos a la pregunta número 4. Volvemos con la Constitución del 91. En este caso nos dice lo siguiente. Dice, pregunta número 4. Según la Constitución de 1991, los organismos de control cumplen un papel fundamental en la supervisión del Estado. ¿Cuál de las siguientes entidades es un mecanismo o uno, perdón, un mecanismo no, es un organismo de control? Es diferente un mecanismo porque un mecanismo es una herramienta. Un organismo, en este caso, es como un grupo. Entonces, ¿cuál de los siguientes o cuál de las siguientes entidades es un organismo de control del Estado? La Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República o el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál crees que es? Más me regala agua. Profe, esto no sería la Defensoría del Pueblo, ¿Por qué? porque si se supone que es una entidad, o sea, es un organismo de control y se supone que la Defensoría del Pueblo se encarga de eso, o sea, controla lo que es el pueblo, las protestas y todo eso, ¿o no? Efectivamente. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, aquí también se puede generar una confusión por lo siguiente, y te voy a explicar. Cuando estamos hablando, en este caso, cuando estamos hablando específicamente, ¿cierto? Espérame, no estamos hablando específicamente de un organismo de control, tenemos que verlo como algo externo, o sea, como algo fuera del Estado mismo. Y es que, por ejemplo, sucede lo siguiente, y eso era lo que te iba a explicar, que es importante tenerlo en cuenta. Y es que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, la respuesta en este caso debería ser la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Consejo, la Defensoría. Sí, pero si se habla de supervisar el Estado, es algo que tiene que estar por fuera. O sea, ya sabemos que el Estado te garantiza, garantiza em, tanto los derechos como los deberes. O sea, que ellos tienen que cumplir, así como la gente cumple. En este caso, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que propone el Estado Social de Derecho? Protección, tanto de un lado como de otro. Que existan unos derechos y unos deberes. Y yo lo recalco mucho porque prácticamente está la base para entender, en este caso, cuál es un organismo de control. Ahora, si sabemos que debe de vigilar, así como tú lo dijiste, la respuesta en este caso sería la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué no puede ser la Corte Suprema de Justicia? Porque hace parte de la rama judicial. O sea, que los jueces no pueden supervisar al Estado mismo, porque ellos hacen parte del Estado. Es como si, por ejemplo, como cuando cuando la mamá de uno le decía, ¿y usted se comió la leche en polvo? Y uno decía, no. Entonces, imagínate, si la Corte Suprema de Justicia, que es la que prevalece por la justicia, dijera, no, es que nosotros no somos corruptos, pero efectivamente sí son corruptos, pues no habría una supervisión del Estado. El Congreso, lo mismo, lo mismo. Y el Consejo Nacional Electoral es prácticamente lo mismo.
Entonces tiene que ser algo por fuera. Cuando hablamos de un organismo de control, tiene que estar por fuera. Por eso en este caso la Defensoría del Pueblo se encarga respectivamente de la protección de los derechos, deberes, etcétera, etcétera. Que de hecho te voy a explicar la diferencia entre Defensoría del Pueblo y Fiscalía. Porque la gente dice, no, si a usted lo amenazan, vaya directamente a la Fiscalía. Y sí, es importante ir a la fiscalía, pero te voy a explicar dos puntos. Gracias, man. Te voy a explicar dos puntos específicos de cuándo es la Defensoría del Pueblo y cuándo es la fiscalía. La fiscalía es, por ejemplo, cuando yo te digo, es un ejemplo, cuando yo directamente te amenazo y tú sabes quién soy, ¿cierto? Sabes dónde vivo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien que tú conoces o sabes quién es te amenaza, pues tú vas a la fiscalía y dices, no, es que Pepito Pérez, que vive en el barrio, me amenazó de muerte. Ok, tengo datos para saber cuál es esa persona. Mm, discúlpame, necesitaba tomar agua porque estaba con sed. Entonces, cuando alguien que tú conoces o cuando sabes la identidad de esa persona que te amenaza, pues específicamente vas a la fiscalía. Y la fiscalía está en todo el deber de hacer prevalecer tus derechos. Ahora, obviamente debe haber una serie de pruebas, etcétera, etcétera, para que se haga el seguimiento. En dado caso sea una persona X, o sea por fuera, o no conozcas a esa persona, o la situación sea externa de lo que tú normalmente puedes conocer, se va a la Defensoría del Pueblo, que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que la Defensoría del Pueblo, tú no necesitas, por decirlo así, tener una evidencia sustentable. Porque imagínate, es como si yo te dijera ahorita mismo que, no sé, te amenazo. Pues, ¿cómo vas a ir a denunciarme a la fiscalía si no sabes quién soy? O vas por la calle y alguien te amenaza. O si me hago entender, entonces esa es la diferencia. Que la defensoría en este caso y tiene esa función específicamente, controlar esos derechos y deberes, pero que efectivamente se pueda dar con la participación ciudadana hacia la intervención misma del Estado en sí, pero por fuera del Estado, ¿no? No pensemos que el Estado se tiene que controlar, porque es como cuando uno tenía galletas en la cajeta de la cocina y uno se comía las galletas y la mamá decía, ¿usted se comió las galletas? No, fue mi hermano. Entonces la mamá iba y le pegaba al hermano y el hermanito pequeño no tenía la culpa. Pues más o menos así ese ejemplo lo podemos pensar. El Estado no se puede supervisar a sí mismo, porque si se supervisara a sí mismo, pues entre todos serían corruptos, ¿no? Cosa que debería de ser contraria. Bueno, esa sería la pregunta número 4. Ahora vamos con la pregunta número 5. Dice de la siguiente manera. Un ciudadano considera que su derecho a la educación ha sido vulnerado y decide acudir a un mecanismo de protección de derechos, el cual, según la Constitución del 91, o cuál en este caso mecanismo de la Constitución del 91 es el más adecuado para la situación. Una acción de tutela, un juicio político, un cabildo abierto o una consulta popular. ¿Cuál crees que es, Andrea? Para me voy a poner a cargar el compu mientras lo vas pensando, ya. No, 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 calor, calor, calor. Uy, no. ¿Cuál crees que es, Andrea? Profe, pues yo creo que la acción de tutela, Ujú. ¿Por qué? porque se supone que si a nosotros nos incumplen un derecho, lo que podemos hacer es lo de la acción de tutela, porque solicitar un juicio pues hay mucho juicio, no creo que lo vayan a aceptar. Y lo de convocar un abierto para discutir el problema, la verdad no creo que eso se pueda. Y pues siempre he escuchado que se puede hacer una acción de tutela. Efectivamente, así como te expliqué ahorita el ejemplo de la salud, en este caso es con la educación y a nivel general. Por eso te digo que no solamente se va a un solo punto, sino que pueden ser varios puntos. Efectivamente, cuando tú consideras, por ejemplo,
que en este caso se te ha vulnerado y no se te ha atendido correctamente una situación, sea de salud, de educación, política, cultura, económica, siempre bajo el margen de la Constitución del 91, ¿cierto? Por eso ahí aparece la Constitución del 91. Por eso es una constitución o es la constitución hasta ahora en la historia de Colombia más importante, porque precisamente es la que tiene mayor incidencia a nivel de protección de derechos y deberes respectivamente. Y también, por ejemplo, con los deberes. Es, por ejemplo, cuando una familia o cuando un padre deja abandonada una familia, pues sabemos que ese padre tiene un deber respectivamente por un hijo o por una hija. Entonces, por eso a veces cuando esas personas no cumplen, padres hablo de papá y mamá, porque tanto papá como mamá, ¿cierto? Están dentro del grupo. Efectivamente, en este caso, como tú tienes un deber o como esa persona tiene un deber, el Estado le dice, oiga, usted tiene un deber porque usted fue consciente. Entonces, por eso es que se habla y por eso el primer artículo de la Constitución dice que es un Estado plural, múltiple, diverso, racional, porque, digamos, ese es el principio básico. Usted no estuvo loco cuando usted tuvo su hijo, no, usted era consciente y efectivamente tiene una responsabilidad. Entonces, todo eso se va. Por eso te digo que son tanto derechos como deberes de parte y parte. Listo. Ahora pasamos a la pregunta. Estas preguntas son un poquitico más complicadas. Digamos que de la 1 a la 5, este es el otro grupo. Es un poquitico más complicada, pero vale mucho la pena profundizar en esto. Esta es la acción de tutela. Pregunta número 1. Dice, en el marco del Estado Social de Derecho, el principio de separación de poderes en Colombia establece y controla las ramas del poder. ¿Cuál de las siguientes situaciones refleja una vulneración a este principio? Entonces, ¿te acuerdas que nosotros ahorita vimos cómo se daba en relación entre dos ramas del poder? Aquí estamos viendo cuándo se reflejaría una vulneración digamos, la separación de las ramas del poder. Que la Corte Constitucional declare inexequible una ley aprobada por el Congreso, que el presidente expida decretos con fuerza de ley en virtud de facultades extraordinarias, que el Congreso destituya directamente a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o que la Procuraduría imponga sanciones disciplinarias a funcionarios públicos. ¿Cuál de las siguientes o cuál de los siguientes mecanismos es el más adecuado para su situación? Ah, espérame. Espérame. Es que yo estaba viendo que estaba compartiendo lo mismo, pero espérame. Ahí está. Ahí se está viendo la nueva pregunta. Dice entonces, ¿cuál de las siguientes situaciones reflejaría una vulneración al principio de la separación de poderes en Colombia? ¿Qué piensas, Andrea? ¿Qué piensas, Andrea? Cuéntame. Profe, esto es que siento que sería la C o la D, ¿Y qué te hace pensar cuál es diferente? porque es que por lo menos la A.
esto que una ley no sea aprobada, o sea, eso es normal. Lo de Ujú. la B, lo del presidente despide, la verdad tampoco. Pero es que la C siento que sí, porque esto que siento que lo del Congreso y eso, de instituir eso no, o sea, nunca había escuchado sobre eso. Creo que eso sería, pero es que la D también me, no, pero creo que más la C. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿Sabes por qué la respuesta la sé? Porque mira, te está diciendo que en este caso eh, existen unos límites y un control entre las ramas del poder, ¿no? No podemos pensar que en este caso cada rama puede ser, o sea, no es como que el presidente diga, no, me tienen que aprobar esta ley y ya, no. Por eso está el Congreso. Por eso el Congreso tiene su rol. Por eso los jueces tienen su rol. Por eso el presidente tiene su rol. No podemos pensar en este caso que porque interviene uno, los otros tienen que servirle. De hecho, ahí lo dice. Hay un principio que es el principio de la separación de poderes, que hace que la rama ejecutiva sea diferente de la legislativa y la judicial. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes situaciones reflejaría una vulneración al principio? Donde en este caso una rama interviene en otra cuestión que no viene al caso. Entonces, la Corte Constitucional declara inexequible una ley aprobada por el Congreso. Pues claro, porque imagínate que, por ejemplo, el Congreso saca una ley donde diga que los congresistas van a ganar 500 millones de pesos. Y entonces, no, claro, es que nosotros somos los congresistas. No, un momento. Entonces, en este caso, la Corte Constitucional sí está bien, porque está ejerciendo su papel como un mecanismo. Bueno, más que un mecanismo, como parte del poder mismo. Entonces, no es que el Congreso tenga el poder absoluto, tiene una forma de poder, pero así como tiene poder, pues en este caso, la Corte, ¿cierto? Constitucional también. Y efectivamente, sí es inexequible porque viola el principio constitucional de lo que fuera, ¿cierto? Porque pues un congresista no es como que diga, no, vamos a poner y nos ganamos 500 millones. No, eso no funciona así. Ahí está bien. Porque en este caso, la Corte está ejerciendo su control. La B, el presidente pide decretos con fuerza de ley en virtud de facultades extraordinarias, lo puede hacer, pero digamos que las facultades extraordinarias, digamos, y esto es a lo que yo voy, mucha gente dice, sí, es que Petro nos va a volver como Venezuela, etcétera, etcétera, pero la gente no conoce que el presidente tiene facultades extraordinarias. Y en ningún momento, o bueno, hasta ahora se ha visto que ningún presidente haya ejercido las facultades extraordinarias, que es más o menos, digamos, ok, no sucedió, no pasaron las reformas, tengo facultades extraordinarias, yo las mando y no las puso por el Congreso, sino que una vez las convierto en ley. Eso se puede hacer, pero violaría el principio de separación de poderes. Solamente que en este caso, dice, el presidente expide decretos con fuerza de ley en virtud de facultades extraordinarias. Eso sucedería, ¿cierto? Y se puede hacer, pero no hay una intervención de dos ramas del poder. O sea, no está diciendo el presidente, no, venga, es que yo voy a ir al Congreso. No, son distintos. Y las facultades extraordinarias existen y las tienen los presidentes. Lo que pasa es que se sería un alboroto tremendo en este país si sucediera algo así. Eso. Ahora la D dice, la Procuraduría impone sanciones disciplinarias a funcionarios públicos. Pues sabemos que la Procuraduría es la Fiscalía de los políticos o de los funcionarios públicos. Y si un alcalde fue corrupto y robó, ¿será que la Procuraduría no lo puede sancionar? Claro que lo puede sancionar. Entonces por eso no sería la respuesta. La respuesta correcta, así como lo elegiste, y está muy bien Andrea, es la C. El Congreso destituye directamente a un magistrado de la de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque el magistrado hace parte precisamente de la Corte. Entonces, ¿por qué el Congreso se va a meter en lo que le incumbe a la Corte? Pues ahí es donde uno dice, ok, aquí es donde bueno, en este caso, donde se vulnera ese principio de separación. ¿Listo? Y ahí sí se presenta respectivamente la situación que efectivamente, bueno, que en efecto estamos analizando en este contexto. Y por eso la respuesta en este caso sí sería la C. Listo. Pasemos a la pregunta número 2. Ahí está. Ahora nos está diciendo la pregunta número 2 lo siguiente. Nos dice que en Colombia los mecanismos de participación ciudadana permiten que la sociedad tengan una participación en la sociedad y que tomen decisiones. O sea, que la gente pueda elegir por un político, por un candidato, por una idea, etcétera, etcétera. Está bien porque eso hace parte, ¿no? Ahora nos está diciendo, ojo acá, nos está diciendo lo siguiente.
Eh, mm, ya voy para allá. Nos está diciendo que, sin embargo, algunos de estos mecanismos tienen restricciones constitucionales. En efecto, hay una restricción constitucional. Y ahora nos está diciendo específicamente lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes reformas no podría ser aprobada, cierto, mediante un referendo constitucional? Entonces nos está diciendo cuál de las siguientes reformas no podría ser aprobada. La eliminación del derecho al voto de los ciudadanos mayores de 70 años, la reducción del número de congresistas en el Senado, la revocatoria del mandato del presidente en su segundo año del gobierno o la supresión del derecho a la objeción de conciencia. ¿Cuál crees que es la respuesta? Piensa en los principios, derechos, deberes. Acuérdate que con eso es prácticamente lo que nosotros nos basamos siempre. Con eso nosotros nos basamos. Y siempre hay que tenerlo presente. Profe, no sería la A. ¿Por qué? No, espere, que no había leído una cosa. Profe, creo que sí, la A, porque se supone que el derecho al voto, desde que usted tenga más de 18 años, usted no le pueden quitar ese derecho. Y yo Ujú. siento que a veces las personas de más de 70 años son las más hayas para votar. Sí. Pero por ejemplo, alguien podría decir, no, eso no es un ejemplo, ¿no? Hay gente que piensa así, no, esos viejos ya, esos ya no tienen que votar. Porque no van a, ¿por qué no? Entonces, en este caso, la respuesta, o sea, lo que tú estás diciendo es muy cierto. Pero vámonos con los principios, derechos y deberes. Mira, es que pasa lo siguiente. Digamos que la revocatoria de mandato del presidente no existe. Actualmente la revocatoria de mandato solo se da con alcaldes y gobernadores. Pero se puede presentar. La revocatoria de mandato se puede presentar como una ley estatutaria y puede pasar. Solamente que en este caso específicamente no sería la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no es la respuesta? Porque nos está diciendo cuál no podría ser aprobada. O sea, que efectivamente no podría pasar, porque en este caso se está hablando de un referendo constitucional, un cambio de la constitución también. Eh, eso. Entonces, si nosotros nos vamos con eso, dice, la reducción del número de congresistas en el Senado y la Cámara se puede presentar y puede pasar. No, no es inexequible, puede suceder. La revocatoria de mandato del presidente también es algo que puede suceder. Que está vigente o no, pero específicamente dice cuál no podría ser aprobada. La supresión del derecho a la objeción de conciencia, que la objeción de conciencia es cuando tú dices, no, por mi religión, por mi política, por mis creencias, yo no puedo ir a prestar servicio. Y efectivamente podría, porque la supresión de conciencia es bastante amplia en general. Solamente que en este caso, si nosotros lo analizamos, la que tendría más sentido, ¿cierto? Sería la A, la eliminación del derecho al voto de los ciudadanos mayores de 70 años, porque efectivamente estamos impidiendo el desarrollo libre de un derecho y de un deber, porque por eso dice, usted es libre de elegir y ser elegido, pero la eliminación del derecho al voto de los ciudadanos mayores de 70 años, en este caso, atentaría contra ese principio. Listo. Nos quedan tres preguntas. Estas son las más complicadas, pero son las que mm, a las que les vamos a echar un poquitico más de cabeza y nos van a servir más. Dice así, pregunta número 3. Según la Constitución del 91, si te das cuenta todo es Constitución, o sea, la clase hoy ha sido de Constitución. La Corte Constitucional tiene facultad de ejercer control de constitucionalidad sobre las leyes y actos legislativos.
¿En cuál de los siguientes casos no se requiere la intervención de la Corte Constitucional? ¿En la revisión de una ley estatutaria, en el control de constitucionalidad de un tratado internacional, la revisión de una reforma constitucional aprobada mediante el Congreso o el análisis de la legalidad de un decreto presidencial sin facultades legislativas? ¿Cuál crees que es la respuesta? Profe, Cuéntame. yo creo que la D, porque si la legislativa es la que se encarga de los análisis de las leyes y todo eso y de todo lo que tiene que ver con eso, creo que la otra no podría intervenir en eso que es el trabajo de ellos, ¿no? Podría ser. Y entonces, ¿cuál dices tú? ¿La D? Pues yo creo porque se supone que si es un trabajo no podría meterse en el trabajo otra de una, ¿sí me entiende? Ujú. Digamos que por ese lado se podría pensar. Pero en este caso sí, la respuesta es la D, el análisis de la legalidad de un decreto presidencial. Pero mira que, por ejemplo, en este caso, podría ser incluso viable que la Corte, en este caso, pues evalúe, ¿cierto? Y ejerza un control sobre la legalidad de un decreto. Pero cuando se nos habla en este caso, y ahí lo dice, mira, sin facultades legislativas. Cuando pierde toda facultad legislativa, un decreto se pierde, o sea, ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque como no tiene facultad para poder ser constitucional, es como cuando uno está diciendo, ok, voy a poner una nueva norma y es que voy a ir al gimnasio a las 6 de la mañana, por decir algo. Y de repente entonces el entrenador te dice, sí, tienes que llegar temprano, pero de repente tú no llegas temprano, llegas a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? No tienes facultades o no tiene una facultad respectivamente. El ejemplo es, creo que ha sido el más raro que he puesto, pero al punto al que voy es que cuando no hay algo que ejerza un control sobre un principio, pierde o se vuelve nulo. Por eso es que, por ejemplo, la reforma de la salud y la reforma laboral no pasaron, o ya no funcionan, o ya no tienen prevalencia, porque se quedaron sin facultades legislativas. Entonces, ¿qué va a evaluar la Corte? Si en este caso no hay facultad legislativa, pues la Corte simplemente dice no, o sea, aquí no hay nada que hacer. ¿Listo? Esa. Esta. El bloque de constitucionalidad. Hagamos esta, la quinta. Dice, en relación con los organismos de control, la Procuraduría General de la Nación tiene funciones específicas en el sistema de pesos y contrapesos. ¿En cuál de los siguientes escenarios la Procuraduría estaría actuando fuera de sus competencias? Iniciando una investigación disciplinaria contra un alcalde, emitiendo conceptos sobre una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, suspendiendo provisionalmente a un funcionario público por irregularidades en su gestión o ordenando la privación de la libertad de un gobernador por mal manejo de los recursos. ¿Cuál crees que es la respuesta?
Profe, yo creo que la D, Efectivamente. ¿Por qué? porque es que la ATE iniciando una investigación disciplinaria, obviamente sí, porque eso lo pueden hacer. Y lo Ajá. emitiendo un concepto de demanda, eso también considero yo. Y la C de suspendiendo provisionalmente un funcionario público, eso se ha hecho y se ha, no sé qué. Pero es que Ujú. lo de la D por mal manejo de los recursos, no creo que se pueda hacer eso porque sería muy, o sea, creo que no sería justo. Claro, es que te está diciendo, por ejemplo, que está ordenando la privación de la libertad. O sea, ¿te acuerdas que yo te dije que estaba la rama ejecutiva, legislativa y judicial? Ujú. Que el ejecutivo es el presidente, el legislativo es el Congreso y la judicial son los jueces. Entonces, si sabemos Eso que lo tendría que hacer un juez. si sabemos que la Procuraduría hace parte, ¿cierto? De efectivamente dar un principio, bueno, no un principio constitucional, sino evaluar efectivamente a los candidatos, a los funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué puede ordenar la privación de la libertad si eso no lo hace la Procuraduría? Eso lo hace un juez mediante una sentencia o la rama jurídica, los jueces, los abogados, etcétera, etcétera, todo un proceso judicial. Entonces, no puede ser que ordene la privación de la libertad. Si usted es corrupto, lo más probable es que en este caso, efectivamente a través de una investigación, la Procuraduría investigue, pero ya es después, o el proceso va después, cuando el juez emite un concepto a favor o en contra, respectivamente. Y te voy a explicar la pregunta número 4. Esta para mí ha sido la pregunta más difícil que yo he propuesto a nivel de que, por ejemplo, se puede llegar a confundir mucho, pero sin embargo lo voy a explicar. Dice, pregunta 4. El bloque de constitucionalidad es un concepto que amplía la supremacía de la Constitución al incluir tratados internacionales sobre los derechos humanos en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de su aplicación? Solo tiene efectos en el ámbito penal, permite que los tratados internacionales prevalezcan sobre la Constitución, obliga a los jueces a interpretar las normas nacionales o es una figura teórica sin aplicación real en el sistema jurídico. Entonces nos está diciendo que es un concepto que amplía la supremacía de la Constitución al incluir tratados internacionales. Por ejemplo, hablamos del derecho a la vida. Y entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el bloque constitucionalidad? Leyes internacionales las trae para que en este caso haya un vínculo constitucional respectivamente. Lo que pasa es lo que te voy a explicar. Por ejemplo, en este caso, el bloque constitucional sí tiene efectos, pero aquí dice la A, por ejemplo, solo tiene efectos en el ámbito penal y no en otras áreas del derecho. No, cuando hablamos de un concepto de supremacía a nivel internacional de derechos y deberes, no solamente tiene que ser en el ámbito penal, tiene que ser en todos los ámbitos posibles donde se tenga que evaluar su sentencia. Social, político, económico, cultural, etcétera, etcétera. Por eso la respuesta de la no sería. La D es una figura teórica sin aplicación real en el sistema jurídico colombiano. Las leyes de Colombia vienen de leyes internacionales, entonces, ¿por qué no se tendrían que aplicar leyes internacionales en Colombia? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso dice cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de su aplicación. Permite que los tratados internacionales prevalezcan sobre la Constitución en casos de conflicto normativo. No. La B no es ningún derecho, ley, norma, principio constitucional internacional está por encima de la constitución colombiana, o sea, en el territorio colombiano, ¿no? Y cuando hay un conflicto normativo, en este caso, la que tiene la supremacía efectivamente sigue siendo la constitución colombiana. Ningún tratado, nada, puede estar por encima de la constitución colombiana. Nada, nada, nada. Porque es la ley de leyes. Y como lo hemos visto y como lo vimos en la clase hoy, la constitución del 91 es la constitución más fuerte. Es lo que nos hace prevalecer nuestros derechos y deberes. Imagínate que llegue un tratado internacional que diga que tienen que matar a los colombianos. No, pero es internacional, cumplirlo. No, 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 no. Hay que pensar específicamente cuándo se da esa aplicabilidad. Y efectivamente sí tiene una aplicabilidad y efectivamente sí tiene unas condiciones sociales más amplias. Pues nada puede estar por encima de la Constitución. ¿Listo, Andrea? Nada. Por eso la respuesta en este caso es la C, ya que obliga a que los jueces interpreten esas normas internacionales para convertirlas o trasladarlas a normas nacionales específicamente para
digamos, lo que es los derechos humanos, deberes, responsabilidades, etcétera, 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 etcétera. Esa sería la clase